Buenas, hoy vamos a hacer un vídeo, hemos decidido hacer este vídeo para que veáis cómo se hace un corte en MDF de 4 milímetros. Nos han encargado esta estrellita, ¿vale? La interna no la quiere, entonces tenemos que hacer, quiere solamente el contorno con este ancho. Hemos hecho otra estrellita interna pues para que nos genere los dos cortes. Vale, es una estrella grande, esta mide aproximadamente lo que es el área de trabajo, nos va a medir 422 milímetros por 402. Vale, pues entonces lo primero vamos a encender el chile, lo vamos a hacer rápidamente y os voy contando, estamos preparando un vídeo aquí con todos los valores de corte y grabado para muchos materiales, en tela, MDF, en metacrilato, en contrachapado, en fin, estamos trabajando para hacer un vídeo ya extenso, un poquito con el programa de corte, a lo mejor algo de diseño, que utilizamos el Inkscape y algún otro programa, pero sobre todo el Inkscape, y lo que es el funcionamiento de la máquina esta, ¿vale? Bueno, pues ya está encendido el chiller. Si salta el chiller para refrigerar, pues perdonadnos porque es un poquito ruidoso. Vale, encendemos el láser. Cuando encendemos el láser, para los principiantes siempre va a ir al punto de origen de la máquina, así que cuando encendéis la máquina no tengáis ningún material ni nada por el estilo, ¿vale? Ahora vuelve al último punto de origen que le dimos nosotros, que era ahí. Vale. Y ya os digo, la estrella es grande, pues tenemos aquí, está ya preparado una tabla para cortar una estrella. Lo vamos a hacer de uno en uno, ¿vale? Metemos el material de trabajo, intentamos que esté lo más recto posible, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es nos lo llevamos por aquí y vamos a hacer un autofocus. Que a mí, sinceramente, ya lo explicaremos en el siguiente vídeo, yo prefiero casi esto, porque el autofocus, digamos que este es el autofocus, este es el láser, entonces lo que hace es que cuando baja el material, conecta el interruptor, se vuelve a subir y muchas veces molesta lo que es el lápiz, ¿no? Como digo yo. Bien, vale, pues ya lo tenemos ahí. Me vengo aquí y le decimos que autoenfoque. Le damos al intro y subirá a la mesa. Ahí está. Vale, y yo siempre lo subo un pelín. Ahí, vale. Ahora lo que vamos a hacer es, le vamos a decir que queremos aprovechar el material que empiece en una de las esquinas. Por ejemplo, ahí. Vale. Le doy al punto de origen y aquí, sin encender el láser, le voy a dar al comienzo, lo paro. Vale, ahí estaría haciendo la interna. Lo voy a detener. Voy a hacer un frame. Esto es lo que me va a ocupar la zona de corte. Entonces esto nos sirve para saber que no se va a salir del material. Perfecto. Perfecto. Ahí está un poco justo, no me gusta. Lo voy a correr un poquito a la izquierda. Porque además hay un agujerito ahí de una grapa en el MDF este, así que lo salve. No voy a hacer que vaya por ahí algo de la punta. Vale, lo pongo ahí. Vale. Y lo vamos a lanzar. Ya he hecho pruebas. Bueno, en este precisamente no. En otro MDF
Y os digo, la velocidad a 15, potencia a 40. No, le voy a bajar un poquito la velocidad. De 15, es que este es un poquito más grueso, lo voy a poner a 12. ¿Vale? Hago la simulación aquí en el programa y nos dice que nos va a tardar 3 minutos. Vamos. Pues venga, vámonos. Primero va a hacer la interna. Perdón. Detener. Que no ha encendido el láser. Encendemos el láser, a ver. Vale, ya veis que ha terminado. No quiero abrir ahora la cúpula esta porque sigue trabajando el ventilador, así que lo sigas pulsando por ahí. Vamos a dar unos segundos. Mientras tanto quiero aprovechar, tenemos una web donde vendemos nuestros productos y también os podéis pedir lo que queráis. Esto no está en la tienda, nos lo ha pedido esta mujer, y cualquier cosa que se os ocurra, si la podemos hacer con calidad, pues vamos a decir que sí. Si no, pues podemos proponer otra cosa, lo que sea. La página es tallerfuerzacreativa.es. En principio solamente vamos a hacer pedidos para España, ¿vale? Para España, la península, y luego las islas creo que también, pero tienen otro precio, ¿no? O más adelante. Sí. Ah, vale, más adelante, por el tema de los transportes, que es así. En principio para la península. Así que nada, bueno, vamos a ver cómo ha cortado esto. Perdonad por los pitidos. Adelantarlo. Vale. A ver si la ha cortado. De verdad que no. Se la ha cortado. Ahí está. Cuando cuesta un poquito quiere decir que la potencia estaba muy justa, o la velocidad un poquito más lenta para asegurarnos, pero sí la ha cortado. Hay que tener paciencia, pero no. Bueno, pues aquí lo veis. Perfecto. Y luego la interna, que también se puede jugar, yo que sé, a ponerlo por aquí así encima, queda chulillo. En fin, bueno, esto ahora nos quedaría, ya hicimos una prueba. ¿Dónde está la otra, bebé? Ah, vale, aquí hicimos una pequeña prueba. Este gris no le gustó, a mí tampoco, y lo quiere pintado así, de este gris, ¿vale? Entonces ahora nos queda quitar, tiene una especie como de capita, creo que es parafina, para el transporte, que no se hinche de más. Siempre que vayáis a pintar o barnizar el MDF hay que darle una lijadita pequeña, sin apretar, es una capita muy pequeñita, ¿vale? Así que bueno, vamos a hacer la otra para asegurarnos. Esto lo voy a aprovechar, aquí podemos aprovechar este material de aquí, pues para pequeñas cosas, llaveros y demás, y aquí algo más grande. Lo dejamos por aquí, metemos la otra plancha y hacemos lo mismo. La colocamos, ¡epa! La ponemos
lo más recto posible. Aquí tiene unos agujeritos de unas grapas, entonces hay que intentar salvarlo y vamos a ver. Vale, lo ponemos ahí. Ahí. Le hacemos un frame. Vale. Perfecto. Y lo lanzamos. Para allá. Vale, pues ya he terminado. 3 minutos con 8. Vamos a esperar un poquito que se ve parte de este humo residual. Que se me había olvidado comentar, me lo ha hecho mi mujer. Tenemos un 10% ahora en la web, un 10% poniendo la palabra verano. Lo pone ahí, un descuento de verano, hasta el 30 de septiembre. Y ya os digo, cualquier cosa que veáis ahí, y si no la veis, algo que se os ocurra que podamos hacer con el láser, la resina, madera, lo que sea, ¿vale? Nos lo pedís y os decimos. Vale, pues lo mismo, la abrimos, la sacamos. Y ahora también, por ejemplo, si lo veis aquí que ha quemado, donde hace el cambio de dirección, ahí el láser lógicamente está un poquito más de tiempo y nos va a dejar unas manchas. Vale, pues esas manchas se pueden disimular, a veces hasta quitar, por ejemplo, con algún producto con vinagre blanco de limpieza este. No quiero apretar mucho. Si le tenían que haber metido un poquito más de corte, o sea, menos velocidad, aquí deja unos pelillos, va a tocar lijar, pero eso no hay problema. Vale. Vale. Pues igual. Ha quedado muy chulo. Vamos a hacer un descanso. Ahora os mostramos a ver si sale, si funciona o no lo del vinagre. Yo utilizo otros productos, nunca el vinagre, lo hemos comprado para mostrarlo. Luego le damos una lijadita y ya Valeria que empiece a pintarlo. Nos vemos ahora. Vale, pues primero vamos a empezar a lijar, luego intentaremos quitar estas manchitas para que lo veáis, porque ya os digo que... y estos pelitos, ¿vale? Para ver si funciona o no el vinagre. Yo, por ejemplo, para quitar la parafina, pues que no sea muy agresiva la lija. A ver, es un poquito, este es de 600, vamos a probar. ¿Ves? Tiene aquí una parafina, se ve que está muy suave, pues vamos a lijar.
probar con una de 400. Pues una vez ya lijado, por cierto, me ha ido mejor con la de 400, perdón, con la de 400 que con la de 600. También depende de los fabricantes, las capas que le dé parafina y todo eso, pero vamos, que ya queda perfecto. Vamos a hacer la prueba ahora del invento este de, ¿cómo se llama, hombre? El vinagre. Entonces, hemos comprado vinagre de limpieza multiusos, es vinagre blanco de este. Ahora aquí tengo una camiseta donde estaba haciendo pruebas en la tela, que ya lo veremos más adelante, pero es difícil porque si graba, os voy adelantando, pero quema tanto el tejido que mirar. Entonces no sé si tengo que bajar la velocidad, me está costando. Vale, cogemos vinagre, lo empapamos en un poquito de tela y vamos a ver, por ejemplo, donde se note mucho, aquí, no sé si veis, apreciáis esta punta, esta de aquí tiene marcado y aquí, pues vamos a probar. Le damos así, a ver si lo disimula un poco. Vale, vamos a esperar a que seque. Bueno, voy a limpiar todo el polvillo este que tenga. Vale. Mirad, por ejemplo, otro punto aquí y aquí. Vamos a limpiar uno de los dos y el otro no, a ver si lo notamos. Un poquito de vinagre y ¡epa! Me he pasado. Vale. Pues venga, vamos a darle en este, ¿vale? Tenemos referencia a este, a ver, en esta de aquí. Vale, vamos a esperar a que seque y luego lo mostramos. Bueno, mientras tanto yo voy a recoger esto, voy a limpiar las estrellas del polvo, el láser este de aquí que no, vamos, no es lo suyo trabajar encima de la cúpula, aunque viene refuerzo aquí, pero estamos haciendo una carpintería afuera que ya lo mostraremos, así que por eso estamos tardando en subir vídeos, estamos hasta arriba, así que pedimos disculpas, pero bueno, todo sea por ir mejorando poco a poco. Por lo dicho, voy a recoger esto, a aspirar, a limpiar las estrellas y ahora seguimos con Valeria, que va a hacer la mezcla del gris. Y luego le damos una manita que seque y a ver cómo queda. Venga, hasta ahora. Vale, antes de proseguir, que se me había olvidado, esta es la estrella donde habíamos limpiado con el vinagre y aquí no. Y ya veis que en todas las puntas está la mancha, aquí no. Muy poquito, o sea, no se lo lleva del todo, pero lo disimula bastante, ¿vale? Entonces sí es válido el vinagre blanco para la limpieza para quitar estas manchillas de quemado. Vale, pues lo dicho, se nos ha hecho un poco tarde. Vamos a tomar unos alimentos
Y luego proseguimos con la mezcla de pintura y le damos una manita a esto. Hasta ahora. Bueno, ya están las estrellas y vamos a pintarlas. Como no tengo gris, voy a mezclar blanco y negro. Bueno, le hemos dado una capa de pintura, le vamos a dar unas 2 o 3 capas dependiendo, pero bueno, ahí va quedando súper bien, la verdad. Bueno, le he dado la segunda capa y quedó bastante bien. Si llegara a quedar algún tipo de imperfección, bueno, con una lijita se puede hacer y queda súper bien. Recuerden visitar nuestra tienda, tallerfuerzacreativa.es, comunicarse con nosotros si tienen algún encargo y bueno. Hay un 10% de descuento. Sí, gracias. Hay un 10% de descuento. Hasta el 30 de septiembre. Y bueno, eso sería todo. Gracias por acompañarnos. Adiós. Adiós.